Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 15 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos una vez más que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día, Señor mi Dios, le pedimos que nos pueda dar las palabras correctas, Señor mi Dios, para compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de su Hijo amado Jesús, reconocemos que lo enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. Igualmente le pedimos, Señor mi Dios, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el video anterior vimos un nuevo milagro de Jesús, en donde sanó a un hombre hidrópico, en presencia de intérpretes de la ley y fariseos. Estudiamos las enseñanzas para los convidados a las bodas y para el convidador. Vimos también la parábola de la gran cena. Observamos la enseñanza de lo que cuesta ser su discípulo. Y por último, observamos la enseñanza acerca de la sal. Iniciamos el capítulo 15. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano
y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Verso 1. Observamos que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Verso 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que perdió, hasta encontrarla? Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Verso 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pues observamos nuevamente un acontecimiento similar al que habíamos estudiado en el capítulo 5, en donde los escribas y fariseos murmuraban acerca de Jesús, que recibía y comía con pecadores y publicanos. Pues en vista de que los escribas y fariseos murmuraban acerca de este acto de Jesús, vemos en esta oportunidad a Jesús responder a los escribas y fariseos con un grupo de parábolas. Por la trama de la narración se observa una relación entre estas tres parábolas que hemos de estudiar en este capítulo 15. De acuerdo con la explicación de Jesús en cuanto a ellas, estas parábolas expresan el anhelo de Dios por buscar a aquellos que están perdidos, y cómo existe un gran gozo y regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pues entre los versos 4 al 7 observamos la primera parábola acerca de la oveja perdida. Observamos cómo Jesús lanza la pregunta diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto y va en busca de aquella que se perdió hasta encontrarla? Pues así como la pregunta de Jesús, en contraste podemos observar que el acto de este hombre de buscar la oveja perdida representa a lo que Dios hace por sus ovejas cuando están perdidas, o por aquellas personas que están perdidas en cuanto al reino de Dios. La conclusión o la finalidad de esta parábola, Jesús la explica en el verso 7 diciendo: os digo así, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Se observa que esta parábola describe un panorama general, ya que en la explicación de Jesús se conceptualiza al pecador que se arrepiente y al justo que no necesita arrepentimiento, o la oveja que no se descarrió, pues en la cual se observan dos condiciones: el pecador que se arrepiente y el justo que no necesita arrepentimiento. Pues las ovejas representan al ser humano en general,
Las ovejas que no se descarriaron representan a los creyentes que han sido justificados por la fe en el Señor, o aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera que no se han descarriado. La oveja que se perdió tiene dos relaciones. Primero, representa a la persona creyente que empezó a vivir perdidamente, lejos de la voluntad de Dios. Y segundo, también representa al no creyente que vive perdidamente o lejos de la voluntad de Dios. El encontrar la oveja representa cuando el pecador llega al arrepentimiento para creer por la fe y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo. Pues este acto de que una persona llegue al arrepentimiento para con Dios genera gran gozo y regocijo en el cielo. Dios y los ángeles se regocijan cada vez que una persona se arrepiente. No así tanto por aquellos que no necesitan arrepentimiento o no se han descarriado. Igualmente puede observarse una doble condición en cuanto a los justos, ya que como vimos los justos representan a los creyentes que han sido justificados por la fe y viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esta respuesta de Jesús también lleva implícito el hecho de que los escribas y fariseos se creían justos, que no necesitaban arrepentirse. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Verso 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Verso 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pues observamos esta segunda parábola entre los versos 8 al 10, acerca de una mujer que tenía 10 dracmas y pierde una dracma. Esta barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y luego que la encuentra reúne a sus amigas y vecinas para que se gocen con ella. Esta parábola de la dracma perdida tiene una representación muy similar a la anterior parábola de la oveja perdida. El propósito o la conclusión de esta parábola, Jesús la expresa en el verso 10 diciendo: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pues en su simbología se observa que la moneda dracma representa al ser humano en general. Las dracmas que no se perdieron hacen referencia a los creyentes que no se han perdido. La dracma perdida, al igual que como vimos en la parábola de la oveja perdida, tiene dos relaciones. Primero, representa a la persona creyente que empezó a vivir perdidamente lejos de la voluntad de Dios, y luego también representa al no creyente que vive perdidamente o lejos de la voluntad de Dios. El encontrar la moneda dracma representa cuando el pecador llega al arrepentimiento, pues de manera que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Un último comentario en cuanto a estas dos parábolas de la oveja perdida y la dracma perdida es que consideramos que, a pesar de que ambas parábolas en su narrativa parecieran indicar que únicamente se refiere a un creyente que luego se perdió o se descarrió y fue buscado, por las conclusiones de Jesús sobre estas parábolas en los versos 7 y 10, se observa que se conceptualiza al pecador en general, de manera que nos permite observar las dos relaciones en cuanto al pecador, como la persona creyente que empezó a vivir perdidamente, lejos de la voluntad de Dios, y también al no creyente, que vive perdidamente. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Verso 26. Y llamando a uno de los criados, se le preguntó qué era aquello. Verso 27. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Pues por último observamos esa última parábola de Jesús, la cual conocemos popularmente como la parábola del hijo pródigo, pues siendo esta una parábola bastante extensa, en la cual múltiples son las características que se pueden observar en la misma. Para efectos de lograr explicar esta parábola, nos concentraremos en lo que mayormente es resaltado por el Señor como la finalidad de la misma. Por la secuencia de la narración se observa una relación entre estas tres parábolas. La síntesis de esta parábola es un tanto diferente a la que se observa en las otras dos, pero la simbología contenida en la misma es bastante similar, pues como mencionamos anteriormente, hay muchos puntos implícitos en esta parábola que se pueden observar como una enseñanza. Sin embargo, la finalidad principal de la misma la expresa el Señor en los versos 24 y 32, diciendo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pues observamos en su simbología que el hombre que tenía dos hijos representa a Dios. El hijo mayor representa, como en las dos primeras parábolas, al creyente que no se descarría, o el creyente que espiritualmente está en la casa del Padre, que viven en obediencia a Dios, o de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como lo que se expresa en los versos 29 y 31 de esta parábola. El hijo menor representa al creyente, que voluntariamente decide irse lejos de Dios, descarriarse o vivir perdidamente. Es como el creyente que se descarrió, o el creyente que vive perdidamente, como se expresa en los versos 13, 24 y 32 de esta parábola. Los siervos representan a los ángeles. Nota en los versos 22 y 23
que el padre de familia dice a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos, y hagamos fiesta. Pues lo que se narra en estos versos es una semejanza de lo que ocurre en el plano espiritual. Estas bendiciones, aquella fiesta y los ángeles, pues en este caso son los encargados de traer esas bendiciones sobre los hijos de Dios. Pues como observamos en los versos 24 y 32, como conclusión a esta parábola, el padre de familia dice luego del hijo menor regresar a la casa arrepentido, que era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque su hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, espiritualmente hablando. Pues nuestra perspectiva en cuanto a esta parábola es que nota que en esta tercera parábola, a diferencia de las otras dos, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida, en donde nada más se concluye que hay regocijo en los cielos por un pecador que se arrepiente de manera general. En esta parábola del hijo pródigo, se concluye con un principio similar al expresar que se hizo fiesta en los cielos por aquel que fue hallado, como se observa en los versos 23 y 32, pero al mismo tiempo con una orientación ligeramente diferente. Nota que se habla de aquel hijo que era muerto y revivió. Se puede entender aquí que espiritualmente hablando, esta persona vivía y luego fue muerto y después revivió, pues este era el hijo de aquel hombre que se fue de la casa de su padre para vivir perdidamente. De manera que esta conclusión nos lleva a considerar que esta parábola se orienta más hacia aquel creyente que se descarría y vive perdidamente, y luego regresa a Dios, volviendo en sí, para arrepentirse. En esas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo, pues en estas tres parábolas también se puede visualizar lo que estaba ocurriendo en aquella oportunidad con los publicanos, pecadores y escribas y fariseos, pues los publicanos y pecadores igualmente eran judíos, quienes habían recibido la palabra de Dios, pero se puede considerar que estaban perdidos, pues porque en este caso vivían en el pecado. Y Jesús emite estas tres parábolas a los escribas y fariseos que le criticaban, porque recibía y comía con los publicanos y pecadores, pero Jesús estaba con ellos para buscarlos, porque eran como pequeñas ovejas que estaban perdidas. De esta manera hemos culminado este capítulo 15. Observemos algunos puntos sobresalientes. En este capítulo 15 hemos observado tres parábolas más de Jesús, en vista de que los escribas y fariseos lo criticaban, porque recibía y comía con los publicanos y pecadores. El Señor en respuesta les replica enseñándole por medio de tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la que popularmente conocemos como la parábola del hijo pródigo. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios, que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.